Y bueno, tengo el placer y el gusto de presentar a mi querido compañero Julio Álvarez. Julio es veterinario, trabaja con nosotros en el grupo de Visabet, es especialista en epidemiología y la verdad es que es una persona súper brillante. La verdad es que yo quise hacerle un phishing, pero se me escapulló y se me largó a Estados Unidos, pero bueno, ya ha vuelto de Estados Unidos y ahora está con nosotros, que es lo que queríamos. Es un auténtico crack del mundo de la epidemiología, un buen comunicador. Julio, gracias por estar con nosotros y cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero, pues agradecer a los organizadores del curso la invitación para formar parte del mismo, ¿no? Y las palabras amables de José Manuel. Desde luego para mí un honor formar parte de este curso y bueno, pues dar esta charla, ¿no? Que para mí también es un desafío, porque por muchos motivos que iremos viendo a lo largo de la próxima hora, pero en primer lugar porque va sobre una pregunta para la cual pues yo empiezo con un descargo de responsabilidades. No tengo una respuesta clara, ¿no? Pues qué se pudo hacer, lo que se pudo hacer y no se hizo, pues ojalá lo supiéramos también. No obstante, sí creo que es importante que reflexionemos sobre ello y veamos un poco qué podemos aprender de esta experiencia tan terrible en muchos sentidos y tan novedosa y fascinante en otros desde el punto de vista científico a la que fuimos sometidos desde marzo del año pasado. Bueno, en primer lugar, pues me gustaría hablar de contextualizar un poco lo que fue el COVID-19, ¿no? Supongo que ayer se hablaría ya del famoso cisne negro, ¿no? El COVID-19 ha sido un ejemplo perfecto de ese concepto del cisne negro, que es un concepto relativamente novedoso. Yo lo oí por primera vez hace unos años y que hace referencia pues a estos fenómenos que nadie espera, que llegan de repente, que cuando llegan tienen unas consecuencias devastadoras para el contexto, la situación a la que llegan y que suponen un cambio de juego totalmente. Y que a partir de ese momento empezamos a analizarlos y más bien la reflexión es cómo pudimos no verlo, cómo pudimos no ver que iba a llegar, cuando estaba claro que iba a llegar. Este COVID-19 ha sido clasificado como un cisne negro paradigmático, ya que a pesar de que nadie se lo esperaba en el momento, o al parecer nadie se lo esperaba, cuando vemos la situación parece que realmente debíamos haber estado más preparados. ¿Qué sentido tiene, llegados a este punto, una vez que ya hemos pasado todo este primer impacto, estar reflexionando sobre lo que se pudo hacer y no se hizo? Bueno, parece que un poco eso es lo que subyace muchas declaraciones que han hecho distintos representantes de gobiernos, gestores, regionales, nacionales, que un poco en las declaraciones lo que vienen a decir es que evidentemente ahora sabemos muchas cosas que no sabíamos antes y que lo que se hizo con la información de la que se disponía en ese momento fue lo mejor posible. En ese contexto un poco la duda es, bueno, ¿y entonces tiene algún sentido que nos planteemos? Pues yo cuando veo algunas de estas afirmaciones realmente sí me apetece pensar sobre ello, porque desde mi perspectiva de epidemiólogo, que a pesar de que yo siempre he dicho, en parte para molestar a algunos epidemiólogos, José Manuel, que trabajan en virus, que yo no creo en los virus porque no los veo, yo creo en las bacterias, que las veo crecer en una placa de cultivo, pero yo eso de los virus, pues está claro que en esos meses de marzo, en esas semanas de marzo, tuve también mucho tiempo para ver un poco toda la información que había disponible. Y desde mi humilde perspectiva, algunas de estas frases digo, pues yo creo que tal vez sí se podría haber visto las cosas de otra manera. Lo que está claro es que a la hora de evaluar cómo se gestionó la pandemia, es totalmente injusto que lo hagamos con la información de la que disponemos ahora. Ahora sabemos muchas cosas que no sabíamos entonces. Y eso, si bien nos ayuda a contextualizar las cosas, no debe ser la medida por la cual midamos las iniciativas que se tomaron. ¿Qué son cosas que sabemos ahora? Lo primero que sabemos es lo que ignorábamos entonces. Dentro de las cosas que ignorábamos, no teníamos tan clara la importancia que tuvieron los viajes internacionales en las primeras semanas, esas primeras semanas de 2020 que tan críticas fueron. Ahora, a través de análisis genéticos que tratan de medir la evolución del virus, podemos cuantificar cosas que son realmente increíbles, ¿no? El punto al que ha llegado la epidemiología cuantitativa en estos tiempos, como por ejemplo, tratar de datar las primeras fechas de emergencia del virus en China a, digamos, finales del año pasado, posiblemente en alguna fecha entre octubre, noviembre, diciembre, donde ya empezaría a estar habiendo transmisión y reproducción, y datar las entradas del virus en Europa a fechas posiblemente alrededor de enero, finales de enero, si bien algunas fechas incluso Algunos estudios revelan incluso detecciones más o menos esporádicas de casos incluso más tempranos, es decir, ahora sabemos a ciencia cierta que el virus entró mucho antes de lo que pensábamos entonces.
Esto mismo, realizado analizando datos de Madrid, porque hay grandes trabajos que se han hecho en España, grandes investigadores haciendo grandes estudios en España, han demostrado, por ejemplo, que mucho antes de que se instaurara el estado de confinamiento, el estado de alarma, ya se habían detectado los clados fundamentales que estaban circulando, que en aquel momento estaban circulando, ya estaban presentes en España, y de hecho, entre el 23 de diciembre y el 16 de febrero eran las fechas más probables en las que fueron entrando estos clados, ¿no? Y se distribuían de distintas maneras por el país. Si nos fijamos simplemente en la Comunidad de Madrid, un estudio realizado, fijémonos, utilizando tan solo 224 secuencias, menos de un 0,3% de los PCRs positivas que había declaradas entonces, a finales de mayo, en la Comunidad de Madrid, ya determinaba que antes del 14 de marzo ya se habían detectado los clados dominantes, toda la presencia de todos los clados dominantes en la Comunidad de Madrid. Y vemos aquí cómo las fechas de detección, aquí no estamos infiriendo nada, esto es realmente la fecha en la que se detectaba, a finales de febrero, a partir de finales de febrero se van detectando las distintas introducciones. Y si aplicamos distintas técnicas de inferencia, lo que también podemos ver es cómo la reproducción de la población vírica, en esas semanas finales de febrero, principios de marzo, estaba experimentando un incremento exponencial, es decir, en esas semanas se estaba produciendo un gran aumento de la transmisión, estaba transmitiéndose mucho el virus, de acuerdo a estos estudios, que lógicamente tienen sus limitaciones. Esto es algo que sabemos ahora, no lo sabíamos entonces. También sabemos mucho más sobre el grado de exposición que hemos tenido la población, y aquí es inevitable sacar pecho hablando del estudio ENECOVID, que ha sido uno de los estudios más potentes que se han realizado en el mundo para medir un poco la tasa de exposición que tuvo la población general. Este es un estudio midiendo la proporción de personas con respuestas a anticuerpos, medidas con distintas técnicas, realizado entre 50 y 60.000 personas en función de la técnica que estemos mirando. Y estos estudios nos revelaba que ya en junio teníamos aproximadamente un 6% de la población nacional con anticuerpos, lo cual no quiere decir infectada o que se hubiera infectado, posiblemente esto podría ser mayor, pero con anticuerpos ya teníamos un 6%. Y de distintas oleadas, en diciembre se publicó la última oleada, ya aumentaban el porcentaje de población con anticuerpos en varias zonas de la meseta de Madrid y otras comunidades limítrofes en más de un 15%. Toda esta información, lógicamente, nos ayuda mucho a poner las cosas en contexto, pero tampoco las sabíamos antes. También sabemos ahora un punto crucial, que es la importancia que tienen las infecciones presintomáticas o asintomáticas. Esto ha sido objeto de numerosos estudios y aquí me he limitado simplemente a poner algunas de las revisiones sistemáticas, o sea, ya no los estudios que describen los casos, sino las revisiones sistemáticas. Todas estas revisiones sistemáticas concluyen distintas cosas, pero todas coinciden en algo, y es en la tremenda importancia que tuvieron que tienen las infecciones asintomáticas en la transmisión, o presintomáticas, siendo este porcentaje de personas que ya están excretando, pero que no están experimentando sintomatología, pudiendo representar este porcentaje entre aproximadamente un tercio, una cuarta parte, incluso la mitad en función de las distintas poblaciones. Y habiendo estudios que describen que la proporción de excreción o que la carga viral en estos pacientes puede llegar a ser tan alta como las que experimentan sintomatología, pudiendo por tanto contribuir en gran medida a la transmisión del virus. Esto también lo hemos visto en España, una vez más, haciendo uso de los datos del ENECOVID en un trabajo publicado muy recientemente. Distintos investigadores lo que venían a cuantificar era esta proporción de infecciones asintomáticas en hasta el 30%, una tercera parte. Pero es que además, si miramos los porcentajes en función de la edad, vemos que esta proporción puede aumentar hasta entre un 36 y un 53%, es decir, hasta casi la mitad en personas jóvenes, de menos de 20 años, y experimentando además una cierta diferencia en función de la localización, y en poblaciones más pequeñas y con tasas de seropositividad más bajas, siendo incluso más alto, lo cual evidentemente nos viene a decir que la sintomatología puede ser un sistema, digamos, muy poco fiable a la hora de medir la infección. Esto, a su vez, nos lleva a cuestionarnos la sensibilidad de nuestros sistemas de vigilancia, ¿no? Pues si tenemos unos sistemas de vigilancia basados en gran medida en la detección pasiva, en un poco la declaración de casos, esto nos viene a decir que efectivamente eso posiblemente, si hay muchos casos asintomáticos, pueda no ser demasiado fiable. Y así, en un estudio publicado hace unas semanas,
en la revista Lancet Global Health, unos investigadores, Chen y colaboradores, venían a tratar de poner en medida la incidencia de casos declarada con la seroprevalencia descrita en distintos estudios serológicos, más o menos representativos de poblaciones, y lo primero que vemos es que lógicamente hay una correlación muy clara, ¿no? Pues lógicamente cuanta más incidencia tenemos, más serología detectan los estudios, pero lo interesante, aparte de eso que lo es que el porcentaje de, o digamos la ratio entre los casos declarados o detectados o notificados oficialmente y los casos que se estima que estarían presentes simplemente basándonos en estudios serológicos, estaría en general en una ratio de 10, es decir, por cada caso detectado aproximadamente unos 10 que estarían teniendo lugar. Y si miramos los datos de España se enmarcan muy bien en toda esta tendencia mundial y vemos que efectivamente los datos de España están ahí alrededor de ese 10,7, 11, es decir, se enmarca muy bien en esa tendencia global. Una vez más información sobre lo que creíamos que sabíamos y ahora vemos que no sabíamos. Esto, a su vez, nos lleva a cuestionarnos, entonces, ¿qué tan letal fue el virus? ¿No? Si no sabemos cuántas personas hay infectadas, no podemos saber cuántas personas están falleciendo a causa del virus, porque no sabemos cuál es nuestro denominador. Y esto fue también un motivo de muchos estudios en las primeras semanas de la pandemia, ese famoso CFR, lo que se llama el Case Fatality Ratio, ¿no? Que es un poco pues, la letalidad del virus en los casos. Mejor aún, desde el punto de vista epidemiológico, más que esa letalidad en los casos, nos interesa la letalidad en los infectados, es decir, no de los que tienen sintomatología clínica, sino de los que se infectan, ¿cuántos fallecen? Pues una vez más, un análisis concienzudo de estos datos por investigadores españoles venía a cuantificar esa letalidad en función del método, porque probaron un par de métodos, entre un 0,8 y un 1,2%, siendo los datos más o menos homogéneos entre regiones, a pesar de que esto fue otra cosa que también se discutió en las primeras semanas, hasta qué punto era distinto en unas u otras, pues ajustando por estos datos serológicos vemos que la letalidad es parecida y está en torno a ese 1% en función del método que estudiemos. Lo que es importante es que tengamos en cuenta que la edad es un factor que tiene gran peso a la hora de modular este efecto, ya que si bien es un 1% en la población general, vemos que en población de más de 70 y 80 años estos números suben más del 5, del 8, del 10%, lo cual son valores altísimos para personas de edades más avanzadas y que en cualquier caso sitúan esta letalidad aproximadamente más de 10 veces mayor que la de la gripe estacional, que muchas veces pues, fue un elemento de comparación un poco, ¿no? con este famoso COVID, sobre todo al principio. Sabemos muchas cosas, pero nos queda mucho por saber. Nos queda mucho por saber a nivel mundial, y esto son cosas en las que no voy a entrar, pero que tienen una gran importancia, y supongo que otros investigadores hablarán un poco más en un contexto más general. Seguimos sin saber un poco cuál fue el papel del famoso mercado de Huanan en el inicio del brote, porque hay muchos casos que ya no se vinculan a este mercado, hay casos que están pasando mucho antes del clúster que se notificó inicialmente, y seguimos sin saber realmente a ciencia cierta cuál fue la especie, origen y reservorio. Estas son las declaraciones que concluyó el informe de la OMS, de la misión especial que se mandó a China para tratar de establecer el origen del virus, ¿no? Pues tenemos nuestros sospechosos, desde luego el murciélago sería el número 1, pero por desgracia seguimos sin haber encontrado el parental de este famoso SARS-CoV-2. Y seguimos sin saber cuándo empezó todo este jaleo de verdad. Un estudio concienzudo de los datos de neumonías atípicas y casos clínicos de infecciones respiratorias agudas que se publicó en este informe de la OMS declara que ya a finales del año pasado, en las últimas 4 o 5 semanas del año, el número de infecciones atípicas, de neumonías atípicas, se había aumentado muy notablemente. Esto no se tradujo en el número de muertes hasta pasadas varias semanas, y vemos aquí el incremento en el número de muertes notificadas que ya tiene lugar a lo largo de 2020. En esa relación tan desgraciada que hemos aprendido también de ver un aumento en el número de casos y esperar entre 2 y 4 semanas y por desgracia saber que van a aumentar el número de fallecidos, si bien gracias a las vacunas ahora esta relación afortunadamente se ha roto un poco, ¿no? Esto no lo sabemos, pero también nos queda mucho por saber en España y en este sentido es inevitable destacar las dos comunicaciones que firmaron un grupo de científicos muy diversos en España, de diversos ámbitos de la ciencia, solicitando a las autoridades que se realizara una auditoría, un estudio más o menos concienzudo y sobre todo independiente sobre cómo se había gestionado. Y es clave destacar que aquí el objeto no es decir quién se equivocó, eso no importa, puede que importe, pero no desde el punto de vista científico. Lo importante es saber qué fue lo que se hizo mal para asegurarnos que no se vuelva a hacer.
y precisamente lo que se destaca también es la urgencia de hacer esto. Esto es importante hacerlo, y es importante hacerlo en todo momento, porque debemos estar monitorizando qué es lo que estamos haciendo en todo momento para tratar de corregir los errores a la mayor brevedad. Estas cartas también motivaron o se relacionaron con la publicación de un editorial en la misma revista, en Lancet Public Health, que venía a hablar un poco de que toda esta tormenta que tuvimos en España era predecible en función de las características que tenía nuestro sistema sanitario en el momento, las carencias que ahora, digamos que lógicamente vemos con otra luz, ahora que vemos los agujeros muy bien de nuestro queso, y también una carta que escribieron unos investigadores solicitando o destacando la necesidad de tener datos granulares que permitieran el análisis y la evaluación concienzuda de la evolución de la epidemia. En respuesta un poco a estas cartas, investigadores del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, del CECAES, contestaron unos meses después, digamos un poco justificando o contextualizando un poco el trabajo que se había hecho en las dificultades que estaban enfocadas y bueno, haciendo una serie de argumentaciones, pues un poco explicando la visión desde un punto de vista más de gestión, ¿no? Igualmente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y diversos miembros de instituciones de la Comunidad de Madrid también publicaron una carta en el Lancet Regional Health, digamos un poco explicando cómo se estaban gestionando las cosas y cómo se estaban mejorando en la segunda ola de la pandemia entonces. Solamente esta segunda recibió muchas respuestas muy críticas. La primera no, esta segunda sí, recibió muchas respuestas muy críticas por distintos investigadores y miembros fundamentalmente del colectivo sanitario, digamos, destacando afirmaciones que no consideran una justa de esa verdad y limitaciones en los análisis que se estaban haciendo, que a su vez motivó otra contestación por parte de los representantes del Gobierno regional e instituciones sanitarias regionales. Todo esto realmente podría ser un ejercicio que nos ayudara a entender cuáles son nuestros errores. Por desgracia, y esto es algo que ya sabía Goya hace ya más de 100 años, por desgracia, cuando este tipo de debates los tenemos en España, tendemos más bien a utilizarlos como un objeto con el que golpear al adversario más que realmente para tratar de llevarnos a otro punto. Y esto me lleva una vez más a la motivación de la charla, ¿no? Está claro que es muy sencillo predecir el pasado, está claro que a raíz de lo que uno sabe ahora es muy sencillo explicar qué es lo que pasó. Y esto es injusto, es verdad. Pero yo creo que si tratamos de ver qué era lo que sabíamos entonces, no lo que sabemos ahora, lo que sabíamos entonces, es posible que seamos capaces de contextualizar un poco mejor cuáles fueron las cosas que se nos pasaron por alto, qué es lo que podríamos haber hecho para evitar lo que pasó y qué es lo que deberíamos hacer cuando esto vuelva a pasar, porque por desgracia es muy posible que vuelva a pasar de un modo u otro antes o después. Y por eso lo que yo propondría ahora, en los próximos 35-40 minutos, es que nos montemos en la máquina del tiempo y retrocedamos. Olvidemos lo que he estado contando ahora, olvidemos que es todo lo que sí sabemos ahora y no sabíamos entonces, y nos pongamos un poco en situación. Lo primero de todo es que quisiera que viajáramos a antes de 2019, de diciembre del 2019, antes de que pasara todo esto. Antes de que pasara todo esto, antes de que la mayor parte de la gente supiera dónde estaba Wuhan, o desde luego ninguno supiéramos lo que era el SARS-CoV-2, ya sabíamos que debíamos esperar al SARS-CoV-2, ya sabíamos que el virus emergente próximo ya sabíamos que esperábamos una pandemia, y ya sabíamos que era muy probable que esa pandemia estuviera causada por un virus que viniera de los animales, y que fuera un coronavirus estaba dentro de las hipótesis más probables. ¿Por qué? Porque ya había pasado antes y evidentemente se había podido contener o no había producido este problema, pero ya habíamos visto coronavirus saltando de animales a personas y habíamos visto pandemias o epidemias emerger. Y sabíamos además qué sería lo que más nos debería preocupar. Sabíamos que lo que nos tenía que preocupar desde el punto de vista de una pandemia mundial no era tanto un ébola, que tuviera una mortalidad muy alta y un periodo sintomático muy corto, sino una enfermedad con una mortalidad algo más baja, paradójicamente, y que tuviera un periodo sintomático mucho más, o un periodo presintomático mucho más largo. En un libro del periodista de divulgación científica David Quammen hacía este símil hablando del SARS y hacía hace una argumentación interesante que decía que, bueno, que realmente si el SARS hubiera tenido lo que llama un perverso patrón de infectividad presintomática, en lugar de estar hablando de un éxito en la gestión del SARS en el 2003, estaríamos hablando de un cuento mucho más tétrico. Y hablaba, ¿no?, pues con un poco unas frases grandilocuentes de que si el próximo gran virus que llegaría
presentaría ese patrón perverso que le ayudaría a moverse como un ángel mortal por ciudades y aeropuertos. Y esto lo escribió Amy Quammen, no lo escribió en 2019, ni 18, ni 17, sino es en un libro publicado en 2012. Es decir, ya teníamos claro que esto podía pasar. Y efectivamente pasó. Pero cuando pasó no nos dábamos cuenta al principio. ¿Cuál fue la primera notificación que tuvimos? Pues yo diría, ¿no?, el común de los mortales, que está alejado un poco de la gestión de la sanidad en China, ¿no? Pues el 31 del 12, la oficina del OMS recoge la primera información sobre un clúster de casos de una neumonía atípica, viral, y solicita más información, ¿no? Y esto es algo que se publicó, y esto es algo que recibe todo el mundo que se quiera suscribir a este canal, y que en aquel momento simplemente hablaba de una agregación de casos, ¿no? El 4 del 5 ya se comunica a través de canales más oficiales, ¿no?, del Comité de Regulaciones Internacionales Sanitarias y del canal de noticias de Disease Outbreak News de la OMS, ¿no? Y habla un poco de estos casos de neumonía típica. Lo primero que se dice en aquella fecha, estamos hablando del 4 o 5 de enero, es que no hay información sobre, o no hay evidencia, mejor dicho, que sugiera que hay una transmisión entre personas en aquel momento. No obstante, en China, las primeras medidas que se toman es aislar a los pacientes y trazar y vigilar a los contactos, posiblemente con experiencias pasadas en mente. Van pasando los días y apenas unos pocos días más tarde se identifica el agente causal, que en ese momento se llama el famoso 2019 Novel Coronavirus, ¿no?, que es este agente del que tanto vamos a hablar, y se notifica el primer fallecimiento de manera oficial. Del 14 al 20 salen distintos reportes y se sigue hablando de que no hay evidencia entre personas, pero en una conferencia de prensa se empieza a hablar que es posible que pueda haber transmisión entre personas. Estamos hablando de las primeras semanas del brote. Y entre el 13 y el 17 empiezan a detectarse las primeras notificaciones fuera de China. Empieza el primer caso en Tailandia y a lo largo de los días siguientes se detectan hasta 3 casos en Japón. Es interesante destacar que en estos países se detectan los casos porque se había instaurado ya una vigilancia en los aeropuertos a partir del día 3-4, en cuanto empezaron los primeros casos. Posiblemente esos países sí estaban muy vacunados por el SARS, y en cuanto aparecieron los primeros casos se instauraron vigilancia sintomática con detección de fiebre, no preguntándole a la gente sino detectándolo, y a partir de eso se detectaron los primeros casos antes de que hubiera desde luego ningún contagio fuera del país. Ya se habían instaurado esos sistemas de detección. Y en España, lógicamente, en ese momento las cosas se veían con otra óptica, lo cual resulta razonable, ¿no? Se publica un primer informe, o se hace un primer comunicado el 13 de enero, en el cual se declara que el riesgo en ese momento se identifica como muy bajo, porque no hay vuelos directos a Wuhan, en ese momento el brote es pequeño, no hay recomendaciones internacionales, la OMS no ha dicho nada de limitar los viajes, por lo tanto el riesgo parece muy bajo. Con los días, no obstante, va cambiando la narrativa. Ya el 2021 se manda una primera misión de la OMS a in situ, y esta misión, entre otras cosas, lo que dice es que está muy claro ya que hay transmisión entre personas. Y, entre otras evidencias, esto se pone de manifiesto por los casos que aparecen en los sanitarios, que serán, como bien sabemos, por desgracia, la primera barrera de contención y que más sufrirá la transmisión de este virus. Y van apareciendo más casos en otros países. A los casos que teníamos en Tailandia y en Japón se suman casos en Hong Kong, Macao, Corea del Sur y el primero fuera de Asia, que fue en Estados Unidos. Las notificaciones o las aseveraciones que hace la OMS en aquel momento es que es esperable que aparezcan más casos y que siga habiendo transmisión, que ya está claro que lo que tenemos no está asociado de manera única al mercado de Wuhan, y que está claro que tenemos transmisión secundaria entre personas, es decir, que esto ya tenemos un virus que se está transmitiendo de manera más o menos eficiente entre las personas. Y se califica en ese momento el riesgo como muy alto en China y en principio moderado, y se corregirá unos días después en las comunicaciones de la OMS, a alto a nivel global. Estamos hablando del 20-21 de enero. Se han declarado 581 casos, de los cuales solo 10 están fuera de China. Y se hacen las primeras recomendaciones. Las recomendaciones en ese momento, lo primero que se dice es a las autoridades locales que es importante informar al público de que debe esperar más casos, que esto no se ha terminado y que va a seguir, y que es importante ya prestar atención a esas recomendaciones que tanto oiremos posteriormente, de la etiqueta respiratoria, toser, lavado de manos, y también a evitar las reuniones masivas. ¿Y qué estaba haciendo la ciencia en ese momento?
La ciencia ya estaba haciendo cosas y el grupo de investigadores del Imperial College de Londres, que ha sido muy activo y que ha publicado muchos informes, ya empezó a publicar los primeros informes, con datos, lógicamente, muy vagos y muy genéricos, pero tratando de sacarle el máximo partido a estos datos. Y el 17 de enero ya declara que, a pesar de que el número de casos está en los pocos centenares, el número de casos declarados, para el 12 de enero estima que debería haber al menos unos 1.700 casos sintomáticos, con una horquilla muy amplia, desde luego, mucha incertidumbre. Y esta estimación la ajusta apenas 5 días más tarde, multiplicándola por casi, por más del doble, ¿no? Ya está diciendo, bueno, y el 18 ya deberíamos andar por unos 4.000 casos. Lógicamente, los investigadores destacan las numerosas limitaciones que tenía su análisis, ¿no? Pues no estaban teniendo en cuenta las vías de transmisión, esto era un modelo más o menos sencillo de propagación, pero lo que sí dicen es que este estudio, para lo primero que sirve es para destacar la importancia que tendrá optimizar los sistemas para una detección rápida de casos si lo que queremos es mitigar el impacto del brote. El 25 de enero se publica un nuevo informe en el cual ya se habla de que esto tiene que estar siendo transmitido entre personas, es la única explicación, y se ofrece una de las primeras estimaciones de ese famoso R sub 0, el número de reproducción del que tanto hemos hablado, que viene a cuantificar un poco el número de casos que podemos esperar a partir de un individuo infeccioso, dados un número de supuestos, ¿no? Y este número, estas primeras estimaciones, es muy alto, es un 2,6, que es muchísimo para muchísimo, todo es relativo, pero es un número elevado para una enfermedad infecciosa. Y a partir de este número, que tiene en cuenta distintos escenarios, ¿no?, en función de cuánta gente se hubiera infectado por una exposición primaria zoonótica y cuánta se hubiera infectado de distintas personas y cuántos casos podríamos estar esperando en función del día, hace una serie de predicciones que, como vemos, en todos los casos, marcan una tendencia muy elevada. Lo que nos viene a decir es, por lo que sabemos, esto tiene pinta de que va para arriba, básicamente, ¿no? Estamos un mes más tarde, desde las primeras notificaciones, porque esto es el 25 de enero, no desde que el virus circulara, pero ya empezamos a saber que esto posiblemente no sea una cosa tan sencilla. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, pues en Europa se publica un primer informe, una primera evaluación de riesgo por el ECDC, el 17 de enero, en el cual se considera que el riesgo de importación de casos es bajo, pero no se puede excluir. El 22 se actualiza y, teniendo en cuenta un poco el patrón que había de detección de casos fuera de China, se incrementa ese riesgo a moderado. Y, efectivamente, esa predicción se confirma, porque el 24 de enero aparecen los primeros casos en Francia, que son los primeros casos que se detectan, ¿no? Que son casos importados con historial de viaje. Bien, en un principio decimos, vale, pues está viniendo como esperábamos y lo estamos detectando como esperábamos. ¿Y qué pasa en España? Bueno, pues en España el 21 de enero se publica un nuevo informe del Ministerio de Sanidad que todavía está un poco en la parte más conservadora, diciendo que el riesgo es muy bajo y que de ocurrir transmisión, de entrar en España, el riesgo debería ser muy limitado en la medida en la que de ocurrir transmisión a persona, esta es limitada y se asocia a un contacto estrecho. A pesar de que había bastantes incertidumbres en ese momento, digamos que se adopta una visión más o menos conservadora. No obstante, se empiezan a implementar medidas para tratar de detectar el virus y se implementa un protocolo de detección, de actuación el 22 de enero, en el cual básicamente se califican, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, como casos, o como posibles casos, infecciones respiratorias agudas con antecedentes de viaje o contactos con casos confirmados. El problema es qué sensibilidad tenía esto, ¿no? Teniendo en cuenta que solamente estábamos esperando que los casos vinieran directamente de Wuhan o tuvieran contacto con un caso confirmado en un momento en el que no sabíamos cuántos casos estaban circulando. Aparecen algunas primeras polémicas, un aspecto en el cual no me quiero centrar, pero en el informe del 24 de enero hay un informe de prevención de riesgos laborales de la policía que con la misma información viene a decir, bueno, deberíamos empezar a implementar el uso de equipos de protección personal, porque esto parece que representa un cierto riesgo y deberíamos utilizar los inspectores que están en los puestos fronterizos ante la llegada de posibles comunicaciones con zonas afectadas, usar guantes de nitrilo, mascarillas de FFP2, es decir, que la misma evidencia hay gente a la que sí le preocupa un poquito, ¿no? El 27 de enero aparece otro caso en Alemania, tras un contacto con un viajero en China. Empiezan ya a haber segundas generaciones de casos. Por lo tanto, la hipótesis del riesgo ya no es una hipótesis, ya está claro que está circulando en mayor o menor medida. Y esta marea, por desgracia, no deja de subir. Y el 30 de enero, la OMS sube un escalón. Y ya no habla de pandemia todavía, de pandemia hablará el 11 de marzo, pero ya habla de una emergencia de salud pública de importancia internacional. Lo está haciendo con 7.800 casos, de los cuales han fallecido 170 y aproximadamente el 90%, más del 90%, están solo en China, es decir, hay 100 casos fuera de China aproximadamente. En ese momento la OMS no está recomendando limitar ni el viaje ni el comercio internacional. Y
el Comité del International Health Regulations ya da una serie de recomendaciones el mismo 30 de enero, en el cual lo que dice es que todavía podemos detenerlo si hacemos una serie de cosas, entre ellos que los países pongan en acción unas medidas fuertes para detectar fundamentalmente la detección temprana, el aislamiento y el trazado de los contactos, y además implementar medidas de distanciamiento social que sean más o menos conmensuradas con el riesgo existente. Y en Europa el riesgo se va actualizando. El ECDC publica una nueva evaluación de riesgo el 31 de enero, en el cual lo que dice es que la probabilidad de transmisión entre personas es entre muy baja y baja, si los casos se detectan de manera temprana, lo cual es importante, porque lo que viene a decir es que si tenemos una detección tardía, esto resultaría en una alta probabilidad de transmisión entre personas y el riesgo de transmisión comunitaria sería alto. Es decir, el 31 de enero ya nos están diciendo, vamos a ver cómo estamos y tengamos cuidado. Y en febrero el virus llega. En realidad llega el 31 de enero, se notifica el 1 de febrero ese primer caso, que es un turista alemán que se detecta en La Gomera y que se aísla, y bueno, pues más o menos nadie se pone demasiado nervioso. El 4 de febrero aparece una de las primeras declaraciones institucionales por el director general de la OMS, que básicamente lo que viene a decir es que es posible que pueda haber individuos que son asintomáticos y que excreten, aunque no se sabe con la información qué tan frecuente esto puede ser y si esto puede llevar a infecciones secundarias, a transmisión secundaria. Yo, que tengo una gran afinidad por tierras gallegas, leyendo esto, lo vendría a traducir como, yo no creo en las megas, pero a ver las haylas. Es decir, no podemos decir que esto no pase, porque puede que esté pasando, efectivamente. Y empezamos un poco a ver los posibles riesgos de otra manera, ¿no? El 14 de febrero, apenas 10 días más tarde, la OMS publica un informe en el cual da una serie de recomendaciones para las agregaciones masivas. Y dentro de ellas lo que viene a decir, básicamente, por destacar, es que si se plantean, debe hacerse siempre basándose en una evaluación de riesgos concienzuda, que trate de cuantificar el riesgo asociado con las mismas. Y que realmente la realización de esta evaluación de riesgo es una gran oportunidad para que los distintos países traten de aprender unos de otros, en qué ha consistido esa evaluación de riesgo, cuál ha sido el resultado, cómo se hace, qué factores son los que se tienen en cuenta. Y esto apenas un par de días más pronto, apenas un par de días antes, realmente parece que alguien lo está haciendo ya, puesto que se cancela el Mobile World Congress de Barcelona, que estaba previsto para el 24 de febrero. Y hay una declaración de un miembro del gobierno que básicamente lo que viene a decir es que hay que tener cuidado con estas cosas, porque no hay que alentar una situación en la que la desinformación impide hacer un diagnóstico adecuado. Esto es muy interesante, porque evidentemente estas son las cosas que se saben a toro pasado, pero ahora está claro que el diagnóstico adecuado fue el que hicieron los organizadores del Mobile World Congress, y no al revés. Entonces sería interesante ver un poco, pues bueno, qué fue lo que motivó esa información y qué fue lo que conllevó a esas decisiones, ¿no? Pero es que 4 días antes el ECDC ya había publicado un informe también en el cual, entre otras medidas no farmacológicas para prevenir la transmisión del virus, se hablaba de las agregaciones masivas, ¿no? Y dentro de otras cosas lo que venía a decir es que, por lo que sabemos de muchos otros virus, de la gripe y de otros virus, pues lógicamente la cancelación de los actos masivos puede reducir la transmisión vírica, y que en cualquier caso siempre se deben tomar estas decisiones de acuerdo a una evaluación de riesgo muy concienzuda, que básicamente tenga en cuenta el contexto en el que estamos, qué tan severa es la epidemia, qué incertidumbres tenemos, cuál es la situación epidemiológica, quién va a venir al evento, cuántas personas, si es cerrado, si es abierto, y que se puede plantear posponer o reprogramar esto. Es decir, hay una discusión sobre el tema. ¿Hay motivos para tanta preocupación en aquellas fechas en las que estábamos? Estamos hablando, pues eso, de mediados de febrero, ¿no? Pues el 10 de febrero el Imperial College, el equipo del Imperial College, publica también algunas de los que fueron las primeras estimaciones de letalidad, ¿no? Y lo hace utilizando datos de 3 escenarios. Los casos diagnosticados o detectados o notificados en Hubei, en la provincia de Hubei, en China, los casos detectados en viajeros fuera de China, y luego estimaciones que ellos hacen de acuerdo a sus modelos, de acuerdo a lo que ellos creen un poco que está infectado, ¿no? La población infectada, lo que sería el Infection Fatality Risk, ¿no? No en los casos, sino en los infectados. Y vemos que la proporción es enormemente distinta. De los casos en China tenemos un 18%, en los casos detectados en viajeros entre un 1,2 y un 5,6, y de acuerdo a esos modelos estaría entre un 0,5 y un 4%. ¿Por qué hay tantas diferencias entre estas estimaciones? Pues está claro que porque están considerando poblaciones muy distintas. Y lo que nos viene a decir esto también es que, básicamente, las estimaciones infladas sugieren que nos estamos centrando solo en la punta del iceberg y que posiblemente
Si otros modelos nos dicen que la letalidad es mucho más baja que lo que estamos viendo, nos estamos perdiendo gran parte del paisaje, ¿no?, cuando estamos centrándonos solo en los casos. Y que por eso, cuando vemos los casos detectados en viajeros entre un 1,2 y un 5, a lo mejor es que estamos perdiéndonos entre la mitad y una quinta parte de los casos que realmente están teniendo lugar. ¿Es esto tan grave? Pues el 23 de febrero los italianos deben pensar que sí, porque instauran lo que en The Guardian calificaban como medidas draconianas para detener el virus, ¿no? Y empiezan un poco con estos confinamientos regionales que en aquel momento, yo recuerdo leerlo y que sonaba esto como decir, Dios mío, ¿en qué situación estamos?, ¿no? Pues prohibir la circulación libre de personas bajo multa, entrar o salir en los territorios más severamente afectados en aquel momento en el norte de Italia. Tenían 155 casos y 3 fallecidos, lo cual, pues bueno, no son tantos, pero claramente estaban viendo una situación problemática, ¿no? Y en este momento tienen lugar unas declaraciones, que no las traigo aquí por ganas de basurear a nadie, ni mucho menos, pero que creo que ayudan a poner un poco en contexto, porque el periodista Lorenzo Milá, yo estoy convencido de que con su mejor intención, tratando de dar un mensaje de tranquilidad, lo que vino a decir es que, bueno, pues que esto es una gripe que afecta a personas con defensas bajas, digamos, escudándose o basándose en el hecho de que los fallecidos que había entre los contagiados eran todas personas con las famosas causas predisponentes de las que tanto se hablaron, introduciendo un poco esa dicotomía entre economía y salud, eso de que, pues bueno, que el contagio podía ser peor para las bolsas. Y la frase que a mí más me interesa es esto de que el alarmismo se extiende más que los datos, ¿no? Lo que venía a decir es, bueno, tengamos calma, analicemos los datos, no nos dejemos llevar por el pánico, lo cual son unas declaraciones que yo una vez más insisto, estoy convencido de que son bien intencionadas y que tenían una motivación muy, muy noble, pero si nos fijamos en los datos, pues bueno, los datos no son tan tranquilizadores, porque los informes de la OMS, publicados el día anterior en una conferencia de prensa, en una misión de estas de China y la OMS, decía que este virus era más transmisible que el SARS, que no era ningún chiste, que tenía un R-0 entre 2 y 2,5, posiblemente mayor en espacios cerrados, que tenía un elevado periodo de latencia y una proporción relativamente elevada de pacientes asintomáticos o leves, es decir, el 25 de febrero se estaba hablando del problema que tenían los pacientes asintomáticos y que tenía una virulencia particularmente alta en pacientes mayores con otras enfermedades. Es decir, que había una población, un segmento de la población que sí, que no es toda la población, pero que es un segmento muy notable en ciertos países como el nuestro, con una población más o menos envejecida, que realmente podía sufrir mucho este virus. Y si hacemos una comparación, esto es un diagrama que se publicó ya muchos meses más tarde, pero que viene semanas más tarde, pero que viene a hacer una comparación entre la gripe y el COVID con estos datos, vemos que efectivamente el COVID-19 es muy distinto de una gripe. Todos estos datos están sujetos a una gran incertidumbre. Realmente no sabemos bien lo que está pasando. En esto hay que ser claro. Pero de acuerdo a los datos que tenemos, la hipótesis de que esto no es solo una gripe, como menos es algo que debemos contemplar, porque está claro que los datos nos lo están diciendo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues la OMS publica una serie de recomendaciones para países con casos importados, el 28 de febrero. Y da, pues, las recomendaciones un poco lógicas, ¿no? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Detectar los casos de manera temprana, aislarlos, analizarlos, hacer un trazado muy exhaustivo, transmitir información acerca de la seriedad del COVID-19 al público. Es muy importante empezar a meter al público, un poco a la población, en este juego. Yo entiendo que la comunicación de riesgos es una disciplina muy compleja en la cual yo no trabajo y en la cual se escapa por completo a mi área, pero está claro que está destacando la importancia que va a tener esta disciplina. Y empieza a sugerir hacer un cribado y análisis a determinados perfiles de pacientes, ¿no? Y también realizar planificaciones y simulaciones de lo que podría ser la aplicación de medidas más severas, tales como prohibición de actos masivos o clausura de colegios y oficinas. Fijémonos el 28 de febrero, ¿no? Pues cuando todavía a finales de febrero yo viajé a Estados Unidos la primera semana de marzo y yo no tenía esta idea en la cabeza, porque yo no estaba leyéndome los reportes de la OMS esperando que alguien lo hiciera, yo no los estaba leyendo. Y yo tenía otra idea en la cabeza, la verdad. ¿Cómo estaban las cosas en Europa en ese momento, ¿no? Pues vemos que esto es un trabajo publicado la primera semana de marzo, pero con los datos notificados oficialmente hasta el 21 de febrero, y vemos que hay hasta 8 países europeos con distintos casos notificados a lo largo de febrero y que, de hecho, si vamos a la semana de comienzo de los síntomas, de acuerdo a la información, ya nos hablan de casos con síntomas alrededor de mediados de enero, es decir, muy pronto, mucho más pronto de lo que un poco pensábamos en un primer momento hace 2 o 3 semanas, pero esto ya lo sabemos a finales de febrero, principios de marzo. Y también aprendemos a finales de febrero que no solo tenemos casos importados, porque aparece este primer caso en Sevilla de un contagio local, ya de transmisión secundaria, ¿no? Y en este caso las autoridades sanitarias regionales realmente yo creo que hacen una declaración muy, muy afortunada, diciendo que básicamente
sabemos lo que no sabemos, que los infectados pueden ser 5, 10, 100, no lo sabemos, porque realmente este se nos había colado y lo hemos detectado un poco a posteriori. Y por lo tanto, nuestra definición nos deja fuera casos infectados. Y otra frase interesante es que estamos como Italia la semana anterior. Es decir, tenemos una semana de retraso con respecto a cómo están en el norte de Italia, ¿no? Esto, lo que yo interpretaría como epidemiólogo, es que nos dice que deberíamos ajustar todas nuestras previsiones a la limitación que tiene nuestro sistema de sensibilidad, la sensibilidad de nuestro sistema de vigilancia. Pero ¿era tan parecida la situación en Italia y en España a finales de febrero? Pues si miramos el número de casos declarado, notificado, era muy distinto, ¿no? El número de casos en Italia el 28 de febrero estaba por encima de las centenas, de varias centenas, mientras que en España, estábamos en unas pocas decenas, ¿no? Sin embargo, si miramos esta curva utilizando el famoso logaritmo, que esto es otra cosa que se ha puesto muy de moda durante la pandemia, ¿no? En lugar de representar el número crudo de casos, representar el logaritmo de los casos, el logaritmo natural o en base 2 o en base 10. Lo bueno que tiene esto es que nos ayuda a entender un poco cómo se van multiplicando los casos con respecto al anterior, de tal manera que si yo veo un incremento en una unidad en un logaritmo en base 2, significa que se está duplicando los casos que había el día anterior. Y si vemos esta cadena, esta gráfica del incremento en Italia y vemos el incremento en España, vemos que si bien es cierto que el número de casos era muy distinto, esta curva de crecimiento a finales de febrero en España, pues digamos que tenía un perfil poco atractivo, tenía un perfil preocupante desde el punto de vista de la declaración de casos. Otro punto que podría hacernos pensar es que de aquella ya teníamos entre un 10 y un 20% de casos locales, es decir, teníamos una transmisión secundaria. Lo estábamos detectando, la cuestión sería cuánto, pero ya teníamos una transmisión secundaria que no acertábamos a atajar antes de que se produjera. Y cuando llega marzo, el riesgo sigue subiendo, ¿no? Aparece este nuevo informe del ECDC, que también pues, generó un poco de polvareda, el 2 de marzo, en el cual se actualiza la evaluación de riesgo, ¿no? Y lo que se viene a decir es que el riesgo para la población ya es de moderado a alto y que hay una alta probabilidad de que continúe la transmisión en países de la Unión Europea, que la gravedad es ausente o leve en el 80%, pero que en una quinta parte de la población no es leve, es grave, entre moderado y grave, y puede ser incluso crítica en un 6%. Y que el riesgo de que aparezcan, de que pasen cosas como la que ya estaba pasando en Italia, que fue un poco lo primero que nos puso a todos las orejas hacia arriba, era de moderado a alto. Y que el riesgo de saturar los sistemas sanitarios era de moderado a alto, con un aumento de probabilidad y aumentando la probabilidad, su predicción de la probabilidad de transmisión descontrolada de baja a moderada. Es decir, el ECDC estaba diciendo, esto no pinta bien, y lo estaba diciendo el 2 de marzo. El ECDC ahí sugiere que los países se dividan en 5 escenarios, desde el 0 al 4, lógicamente el 0 es el bueno, porque es el que no tiene casos, y el 4 es el peor, es en el cual ya hay transmisión descontrolada y se trata de mitigar, frenar un poco las consecuencias de la enfermedad, y España se situará en ese escenario 1 hasta prácticamente hasta que la OMS declare la pandemia, ¿no? Un poquito antes, vamos, pero se declarará en ese escenario 1 durante los días sucesivos, en el cual dice, bueno, tenemos múltiples introducciones, transmisión local limitada, vamos a contener los brotes. ¿Cómo estábamos en España en ese momento? Pues bueno, teníamos ese número de casos, vamos como esas burbujitas van creciendo, por desgracia, ¿no? Apenas si llegamos al centenar de casos, y el 90%, y estos son los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, día 2 de marzo, y el 90% de los casos identificados son importados o relacionados con casos importados. Lo cual tiene su lado bueno, pero tiene su lado malo, porque lo primero que nos está diciendo es que están entrando muchos casos, lo cual no es bueno, y lo segundo, que hay un 10% de transmisión secundaria, que en pocos días irá aumentando y irá pasando más a un 40%. ¿Qué podemos hacer? No tenemos vacunas. Gracias a Dios, ahora tenemos vacunas. Entonces no teníamos vacunas. Estamos a primeros de marzo. Pero hay cosas que podemos hacer, hay algunas herramientas. ¿Y qué es lo que nos dice el ECDC? Pues en primer lugar el diagnóstico. Y nos dice, en función de los escenarios, nosotros hemos dicho que estábamos en el 1, podemos hacer el cribado de pacientes con síntomas e historial de contacto y todos los casos de infección que requieran hospitalización. Y eso nos va a ayudar a hacer una idea. Nos dice también cómo tenemos que gestionar los casos, y para nuestro escenario nos dice que nos planteemos la hospitalización de todos los casos confirmados para asegurar un buen aislamiento de los casos y minimizar la transmisión secundaria. Y en cuanto a las medidas en la comunidad, nos dice la famosa etiqueta, en la cual se nos hará mucho énfasis, ¿no?, sobre el lavado de manos, la higiene, la mascarilla, y se empieza a plantear medidas tanto en colegio y trabajo como en actos masivos, en escenarios 1 y 2, plantear clausuras y cancelaciones justificadas. No nos dice que haya que hacerlo, nos dice que debemos valorarlo, si hay un riesgo, si hay un riesgo percibido como suficiente.
¿Qué impacto tiene esto en España? Pues este informe digo que ha sido también polémico porque a partir de una serie de investigaciones pues se declaró que no había sido objeto de discusión en reuniones de Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, porque esto era un informe público, esto lo podía leer todo el mundo. Yo la página del ECDC la miro cada semana, pero yo la miro para mirar cosas de resistencia a antibióticos, que es a la que me dedico. Yo no me dedico a esto, pero esto, la gente que sí se dedica a esto, y yo entiendo que los responsables de turno lo mirarán, pues tenían esto a su disposición. No se discutió en esos informes por ese motivo. Los datos nos dan ya pistas de qué es lo que está pasando. Si miramos la curva epidémica, esto es un informe publicado por el Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Epidemiología, lo que vemos es que estos son los 107 casos con fecha declarada de síntomas a 5 de marzo, y vemos cómo vemos varios picos aquí aislados, luego una pequeña curvita y luego una segunda curva. Teniendo en cuenta que esto es el 5 de marzo, yo esta cola de la curva no me la creo, porque simplemente es que no tengo información. Pero esto sí es interesante, este comienzo, ¿no? Que ahí parece que hay un comienzo, porque bueno, ahí hay una semana, son 100 casos, a saber la fiabilidad, pero bueno, algo me dice. Si nos fijamos en más o menos unos pocos días antes de ese comienzo, lo que tenemos es ese famoso partido que luego supimos a posteriori, mediante estudios hechos con la secuenciación del virus, que efectivamente actuó como un evento de amplificación del virus, que fue este famoso partido del Atalanta contra el Valencia, que la verdad es que no recuerdo cómo quedaron, pero lo que sí recuerdo es que desde el punto de vista sanitario tuvo consecuencias muy malas, porque conllevó el movimiento de muchos casos, algunos de ellos detectados, otros no, y que efectivamente supimos a posteriori pues que efectivamente estos viajes habían tenido consecuencias. Y esto motivó la toma de medidas, es decir, el gobierno, precisamente viendo un poco estos casos, el 3 de marzo se sacó una nota de prensa en la cual, pues entre otras recomendaciones, recomendaba celebrar a puerta cerrada competiciones deportivas masivas con equipos en vuelta de riesgo. Lo que vino a decir es, bueno, el partido de vuelta que se iba a jugar 2 semanas más tarde, no lo vamos a jugar con público porque no queremos que se mueva la población de esa manera masiva. ¿Qué es lo que declaramos como zona de riesgo? Pues lógicamente ya no es China, ya no es Hubei, ¿no? Ya tenemos el norte de Italia, China, Japón, Corea del Sur, Irán y Singapur, aquellos casos en los cuales había más transmisión. Y otra cosa interesante que un poco nos viene a decir que el gobierno tenía un poco pendiente, estaba un poco pendiente de la gravedad de la situación, es que recomendaba mantener a los profesionales sanitarios que se suspendieran los eventos en los que participaran profesionales sanitarios, precisamente porque la declaración era que los necesitábamos tener en perfectas condiciones y disponibles en los próximos días y semanas, como efectivamente se demostró muy cierto, ¿no? Y también supimos el 4 de marzo que hay un fallecimiento, el primer fallecimiento en España tuvo lugar el 13 de febrero, que se diagnosticó a posteriori, y en ese momento, con la información, pues el Ministerio de Sanidad dijo, bueno, esto lo sabemos ahora, pero realmente, dada la información disponible, pues no debería ser un riesgo, porque si hubiera pasado, ya tendría que, si hubiera sido algo grave, ya habría pasado. En la nota de prensa del Departamento de Seguridad Nacional del 6 de marzo, se informa de que en varios países las autoridades están decretando la suspensión o aplazamiento de actividades y eventos que congreguen un número significativo de personas. Pero esa evaluación en España pues todavía no aconseja el control o el evitar, digamos, o el desconvocamiento de ciertos actos masivos, como las manifestaciones masivas. Bueno, si no le importa, termino y luego lo comentamos. Yo me limito a decir un poco lo que luego discutimos lo que haga falta. En ese momento no se desconvocaron, digamos, ¿no? La postura oficial fue no desconvocarlas. Y en ese día se declararon 93 nuevos casos, casi todos asociados a casos conocidos, que fue un poco lo que vino a hacer pensar, pues bueno, que esto más o menos todavía teníamos la situación controlada, y fue unas declaraciones que hizo el científico Fernando Simón del CCAES, diciendo pues bueno, que si su hijo le preguntaría si puede ir a la manifestación, le diría que hiciera lo que quisiera, aunque se recomendaba claramente no asistir a personas con sintomatología al acto. En ese momento ya teníamos ciertas dudas sobre el papel de los asintomáticos presintomáticos, y de hecho en un informe del CCAES, publicado el 6 de marzo, se decían, entre otras cosas, que había notificaciones, en el famoso caso que se investigó mucho, el Diamond Princess, en el crucero, de hasta un 50% de personas con resultados positivos que fueron asintomáticos. Y también algunos agrupamientos en los que el caso índice estaba sintomático. Había indicios, no se sabía bien, pero había indicios que hacían pensar un poco que podía haber un problema por los casos asintomáticos y presintomáticos. Y aquí tenemos la situación el 7 de marzo, los casos declarados, en los cuales, pues bueno, hay muchos casos en muchas comunidades autónomas, y esta es una curva hecha con los datos de Datadista que nos indica, pues bueno, que hay una cierta incremento. Y el 8 de marzo tuvieron lugar muchos actos.
Tuvieron lugar, desde luego, las manifestaciones feministas, que han sido objeto de mucha discusión, pero no fueron las únicas. También tuvieron lugar partidos de fútbol en los que se juntaron decenas de miles de personas y un acto político de un partido político en el que se juntaron también 10.000 personas. Hubo muchas agregaciones. ¿Tuvo esto un impacto? Pues bueno, es muy difícil saberlo, Con los datos es imposible, yo diría, determinarlo a ciencia cierta. No obstante, podemos tratar de intuirlo, y estos son unos datos publicados en el informe del 17 de abril del CKES, en el cual se investiga cómo cambia el número de reproducción efectivo, que es un poco un ajuste más fino de ese número de reproducción, el número reproductivo del que hablábamos antes, en el cual nos marca cómo cambia este número y nos marca determinadas fechas, cuando la OMS declara la pandemia y el estado de alarma el 14 de marzo. Si marcamos el 8 de marzo, vemos cómo hay un incremento muy claro en la semana subsiguiente, lo cual nos indica que la situación epidemiológica cambió a peor en esas semanas. Lógicamente, a partir de la instauración del confinamiento, esto baja. Esto ya pues lo escribía Daniel Defoe en el siglo XVIII, que evidentemente si a la gente la encierras en casa, pues no hay problema, los virus no se transmiten, ¿no? Pero antes sí que tuvimos una transmisión, parece ser, muy intensa. Y si miramos los datos de los casos clínicos, esto lo voy a pasar un poco rápido por el tiempo, pero básicamente lo que vemos es que, vamos a centrarnos en este es un gráfico del estudio publicado hace un par de semanas por investigadores españoles en los que se marca, de acuerdo a la fecha de síntomas, la fecha más probable de inicio de sintomatología en los pacientes con seropositivos y seronegativos. Y vemos que en los seropositivos esta fecha está muy centrada alrededor del 15 de marzo, lo cual pues también nos da una indicación. Evidentemente, después del 15 de marzo se cierra todo y evidentemente la transmisión baja muchísimo, pero nos da una indicación de hacia dónde estaba yendo la epidemia, ¿no? Y aquí podemos empezar a jugar a los what if, a los easy. ¿Qué hubiera pasado easy? Pues hay un estudio de CEDEA, de los investigadores Oria y Álvarez, que lo que venían a decir es que si no hubiéramos hecho el estado de alarma, a 4 de abril del 2020 podrían haber aumentado los casos de 126.000 a 617.000, es decir, lo bueno que fue la implantación del estado de alarma. Y un estudio publicado en la revista Nature en junio por Flaxman y colaboradores venía a cuantificar el número de fallecidos en distintos países para tratar de cuantificar el impacto de estas medidas no farmacológicas, y en España lo cuantificaba en hasta 450.000 fallecidos más, lo cual llevó al presidente a declarar que efectivamente habíamos salvado la vida de 450.000 personas. Sin duda, la instauración del confinamiento detuvo la transmisión. Y se declara un poco que España actuó antes, ¿no? Y si vemos... esto es un gráfico que nos presenta en función de los días la implantación de distintas medidas, y vemos que efectivamente nuestra banderita está en las posiciones delanteras en muchas de estas medidas, ¿no? Pues por ejemplo, la prohibición de actos públicos, el cerramiento de escuelas o el confinamiento, que se implantó de los primeros países, después solo de Italia. ¿Qué es lo que pasa? Que todo depende de dónde pongamos la casilla de salida. Y si miramos cuántos casos teníamos en cada uno de estos 12 países que venían en el mapa anterior, en estas fechas vemos que a 15 de marzo, realmente, cuando nosotros implantamos el confinamiento, nuestra línea, que es la azul, estaba solo por detrás de Italia. Y si hacemos un poquito de zoom, vemos que efectivamente... En ese momento, estos son datos de Datavista, que depende un poco en función de la fuente, se pueden mover unas pocas decenas o centenas en función de dónde beban los datos, pero vemos que efectivamente en este punto en el que nosotros estábamos, algunos países tardaron muchos días, semanas o incluso pudieron no alcanzarlo a lo largo de marzo. Es decir, tomaron las medidas más tarde, pero es que también estaban en otra situación epidemiológica. Y eso tiene un impacto. ¿Dónde estábamos en la casilla de salida? Impacto. Este es un estudio que realizaron unos investigadores y que se publicó en 2020 en una revista española, y que yo creo que es muy sencillo pero muy interesante, en el cual simplemente pone en relación el ratio entre el tiempo desde el confinamiento, desde el primer caso, y el número total de fallecidos, y el número de fallecidos ajustados por el millón de habitantes, ¿no? No voy a entrar en la tercera gráfica por el tiempo. Y básicamente lo que vemos es que en España ese tiempo hasta el confinamiento, desde el primer caso, por desgracia, es de los más altos, y que esto también se correlaciona, como en el resto de los países, con una mortalidad que está, por desgracia, entre los números más altos también. Y jugando al easy podemos jugar al revés, ¿vale? Si no lo hubiéramos declarado nos hubiera ido fatal, pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos declarado antes? En el mismo estudio de FEDEA, los investigadores Oria y Álvarez lo que venían a estimar, mediante unos métodos, esto es una estimación, pero lo que venían a decir es que el número de casos declarados podía haber pasado de 126.000 a 4 de abril a 47.000, menos de la mitad. ¿Cómo estamos hoy? Pues bueno, aquí he cogido unos cuantos países de Europa simplemente para ponernos en contexto, ¿no? Y nosotros somos la gráfica naranja, pues estamos en el medio. Está claro que muchos países han hecho las cosas de manera muy mejorable.
Esto es el número de casos por millón de habitantes a día de hoy o de ayer, y esto es el número de muertos. El número de muertos, por desgracia, estamos un poquito más arriba cuando ajustamos por millón de habitantes. Y por desgracia, parte de esta posición la tenemos porque en los primeros meses de pandemia o semanas acumulamos una posición de desgraciado liderazgo, ¿no? Si vemos la letalidad durante la primera ola, estos son los datos publicados en un trabajo en Scientific Reports por Islam y colaboradores, aquí se cuantifica la mortalidad hasta el 30 de marzo y vemos que de todos los países del mundo España la sitúan en la segunda. Lógicamente estos datos de mortalidad, o de letalidad mejor dicho, son muy dependientes de las tasas de notificación. Esto no quiere decir que está fuera la letalidad por el virus, pero lo que sí quiere decir es que en España estaba pasando algo un poco fuera de lo normal en comparación con otros países. ¿Por qué fue tan alta la mortalidad o letalidad, podríamos decir, en la primera ola? Aquí tenemos el número de casos declarado por el Ministerio de Sanidad en las sucesivas olas. Y aquí tenemos el número de fallecidos, en la línea negra. Y vemos cómo realmente ese número de fallecidos, lógicamente las escalas son distintas, pero vemos cómo el número de fallecidos es desproporcionadamente elevado en la primera ola. Claramente tuvimos una situación de descontrol, claramente no supimos gestionarlo bien. Y estos números, de acuerdo a otro informe publicado en abril de 2020, podrían ser una subestimación, y de aquella, a fecha de abril, decía que el número de muertes notificadas que estaba en aquel entonces por los 24.000 estaría subestimado en hasta un 40%, que podría ser hasta de 35.000 o 34.000. Es decir, que incluso estos números tan tristes incluso podrían ser una subestimación. El resultado final a día de hoy o de ayer, pues tenemos 3,8 millones de casos en España y 81.000 prácticamente fallecidos notificados, con lo que nos da un case fatality ratio, que como decimos no es la tasa de infección, sino en los casos notificados, de un 2%. ¿Y qué impacto tiene esto en la población? Pues esto es un trabajo que también se ha publicado muy recientemente, en el cual mide el impacto en la esperanza de vida en Estados Unidos y lo compara con otros países. Y es difícil ver los datos porque no publica los datos crudos que se usan de los distintos países, pero al hacer la cuantificación, lo que viene a decir es que si bien ningún país se aproxima a lo encontrado en Estados Unidos, que es un descenso en la esperanza de vida de hasta un 1,8 o un 1,9, de los países en los que compara, España está en los que se registra un mayor impacto, de hasta un descenso de un año, lo cual, desde luego, es mucho. Es una estimación, pero es interesante desde ese punto de vista. ¿Culpables? No se trata de eso. Yo no creo que se trate de encontrar culpables. Yo no creo que ese tenga que ser el objetivo. Se trata de ver qué es lo que se hizo mal. Sí me resulta interesante una declaración que hizo el ministro de Ciencia el 5 de junio, en el cual decía que el único mea culpa que podemos asumir es que la ciencia no fuera capaz de detectar todo esto a la velocidad con la que se propagaba la pandemia. Esta declaración me llama la atención por lo del único. Yo no digo que la ciencia no tendría que haber hecho las cosas mejor o de otra manera, desde luego que sí, pero bueno, había información. Tal vez la información no se interpretó bien. Lo que nos demostró la pandemia es que está claro que a pesar de estar esperando esta emergencia, no estábamos preparados. No estábamos preparados nosotros, no estaban preparados muchos otros países. Ningún país puede presumir de una gestión perfecta. Han tenido lugar muchísimos más fallecimientos de los que nos podríamos permitir el lujo de aceptar. Pero no todos los países lo hicieron igual. Es absurdo decir que todos lo hicimos mal, porque eso no es así. No todos lo hicimos igual de mal. Se generó una gran cantidad de información. Yo creo que viendo simplemente las notificaciones que hemos estado viendo en este tiempo, que son oficiales, que son cosas que eran públicas, se ve que había información de manera más o menos temprana. Tal vez no se interpretó bien. Y no pasa nada, no pasa nada, a día de hoy ya no se puede hacer nada, pero lo que habría que tratar de ver es por qué no se interpretó bien y cómo se podría interpretar, porque esto no debería volver a pasar. ¿Hemos aprendido de los errores? Pues esta es mi última reflexión. La narrativa que tenemos ahora con la obligatoriedad del uso de la mascarilla, pues la ministra de Sanidad declaró hace una semana, o un par de semanas, que las mascarillas dejan paso a las sonrisas. Y es una narrativa que yo, y esto sí que lo dejo un poco para los expertos en comunicación, me pregunto si realmente es la narrativa que deberíamos estar teniendo, porque al mismo tiempo estamos teniendo estas emergencias de las variables, las variants of concern, ¿no? Estas variables que no sabemos muy, estas variantes del virus que no sabemos muy bien en qué se diferencian, pero que distintos estudios, preprints, informes que no han sido sometidos a referatos, es decir, son indicios, incertidumbre científica, pero lo que viene a decir es que hay datos un poco preocupantes porque pues puede ser que efectivamente puedan escapar en parte la respuesta de anticuerpos de personas infectadas por otras variantes, incluso que las vacunas tengan algo menos de eficacia, lo cual no significa que no funcionen, significa que en lugar de un 94%, a lo mejor el porcentaje de eficacia es menor. Y de hecho, un trabajo publicado también recientemente lo que venía a decir
era que tenemos claro ya, viendo cómo ha emergido el virus a lo largo de los meses, que el virus, si bien está claro que mucho de lo que está motivando su evolución es simplemente lo que viene siendo las mutaciones que mantienen al virus vivo, al mismo tiempo hay ciertos sitios que sí están sometidos a presión positiva y esos sitios están relacionados con la respuesta inmune del hospedador. Es decir, que el virus, pues como todos los virus, quiere mantenerse vivo y va aprendiendo un poco de lo que le vamos lanzando para tratar un poco de mantenerse. Y esto es algo que debemos también tener en mente. Y ya con esto termino. Básicamente, pues quería volver al cisne negro, ¿no? Porque si bien es cierto que en su momento nos perdimos el primero, yo creo que lo que sería importante es que no olvidemos que nadie nos dice que los cisnes negros tengan que venir necesariamente de uno en uno, y estas variantes y todo esto pues puede constituir nuevos cisnes negros que espero que esta vez estemos más atentos y no nos perdamos. Y con esto termino y pues agradezco su atención y nada más.